La lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres ha avanzado en los últimos años, con importantes logros en todos los ámbitos de la sociedad y también en el espacio cultural. Aunque cada vez aparecen más referentes femeninos, todavía queda mucho camino por recorrer. No obstante, por fortuna, en Canarias contamos con un nutrido grupo de mujeres representantes de todas las disciplinas culturales, repartidas por las 8 islas. Yo quería ser periodista. Siempre me gustó mucho escribir, contar historias. En aquel entonces la carrera de periodismo era el primer año que arrancaba en la Universidad de La Laguna. Había que matricularse de otra carrera, hacer asignaturas sueltas, curso puente. Total, que al final acabé en geografía e historia. En periodismo no me admitieron. Y descubrí que me interesaba muchísimo la historia, me interesaba muchísimo la historia del arte, y a partir de ahí fui profundizando, ¿no? Y durante casi 5 años estuve dirigiendo una pequeña galería, la Galería Murnau. Después nació mi hijo. Y era complicado atender a la galería con todo lo que implicaba. Tuve que cerrar porque no disponía de tiempo. Por aquel entonces el Cabildo de Tenerife convocó una plaza para ocupar un puesto de conservadora en el que iba a ser el futuro Instituto de Arte y Cultura Contemporánea Óscar Domínguez, al que después se le cambió el nombre y que ahora conocemos como TEA, Tenerife Espacio de las Artes. Me presenté a esa oposición, conseguí el puesto y ahí entré. Mi vocación tenía mucho que ver con la lectura. Yo, desde muy chiquitita, cuando todavía no sabía leer, me acostaba en la cama con mi madre y ella me leía. A ella le encantaba leer. Y yo crecí leyendo historias. Después empecé a ver películas, pues las que podía ver, un poco adecuadas a mi edad. Y bueno, me fascinó el cine. La verdad es que fui, yo creo que muy precoz, y sobre todo en la isla donde yo nací, mi isla, en La Palma, en un pueblo pequeño, en El Paso, que una niña adolescente de 15 años dijera, yo quiero ser directora de cine, sin saber muy bien en aquella época qué era lo que realmente hacía el director o directora, ¿no? El amor se mueve, una película, mi primera película, un proyecto para mí importante, en aquella época importante, 5 años de trabajo, un presupuesto en aquel momento de 700.000 euros. A 3 semanas del rodaje se caen 200.000 euros y tengo que hacer la película con 500.000. Entonces hay un recorte de guión, un recorte de historias y demás. ¿Y qué es lo que hice yo? Tenía varias opciones, no hacer la película o decir, bueno, pues si tenemos 500.000, vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Y salvando la película que tengo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero contar? Al final esos son 3 o 4 líneas. ¿Qué es lo que tú quieres contar? Entonces yo lo que hice fue eso, contar lo que yo quería contar. Con menos dinero, pero lo hice, ¿no? Mi pasión por la danza nace gracias a mi madre. He de decir que mi madre influenció muchísimo en mí. Ella fueron unos estudios que nunca pudo realizar y se volcó totalmente para que yo lo estudiara y para que continuara, y fue quien realmente me metió ese gusanillo y sobre todo ese amor y respeto por la danza clásica. Por echar un poco una mano a mis padres me surgió el poder dar como monitora de danza en colegio, el Colegio Castilla, que ya no está. Y entonces compaginaba mis clases con esas clases a niños y niñas pequeños como monitora.
mientras seguía estudiando. En uno de esos colegios conocí a mi marido, que él era profesor de música, de folclore, etnografía y folclore, en el Colegio Castilla. Ahí nos conocimos y comenzamos una relación. Y fue una época donde también conseguir trabajo era muy duro y él le salió una oferta como músico en Fuerteventura, en el sector turístico, y marchó. Tuvo que marchar, siendo nosotros aún novios, ¿no? Al cabo de 2 años, pues decidimos dar ese salto, yo irme con él, y formamos nuestro hogar. Allí pues yo hacía mis clases de ballet diarias y los vecinos me veían, o compañeras de mi marido o esposas de compañeros del hotel, pues me veían bailando. ¿Y por qué no te animas? Le das clase a nuestras niñas. Y un poco comenzó así. Cogí un localcito, siendo muy joven, con 20 años, pues decidimos abrir nuestra primera escuela, donde yo formaba, me acuerdo que era exagerado porque fueron un montón de niñas pequeñas que nunca habían tenido esa oportunidad en el pueblo de Gran Tarajal, en Fuerteventura. Y bueno, pues básicamente fue eso, ¿no? Llevamos ya 33 años. Con nuestra primera academia, se llamaba Academia de Danza y Música Gran Tarajal, hasta hoy en día la Academia de Música y Danza Entre Silueta. Bueno, en mi infancia yo soy hija de familia modesta, con lo cual no había, como decía el poeta, pues un abuelo que ganase una batalla, ni personajes importantes en los que yo pudiera mirarme desde el punto de vista más o menos intelectual. Pero entonces me ocurrió una cosa curiosa. Una vez conocí a un señor mayor, yo en ese momento debía tener entre 13 y 14 años, o menos, pero vamos, esa edad. Y entonces este señor se dio cuenta de que a mí me gustaba leer, y evidentemente me gustaba leer. Y me dijo: niña, ¿tú quieres que te preste libros? Y claro, yo vi los cielos abiertos, que me prestara libros, estupendo. Y este señor me trajo un montón de libros, casi las obras completas de Shakespeare, Crimen y Castigo, obras de Cervantes. Entonces ocurrió que yo me llené de esa formación que me llegó a mí gracias a la generosidad de ese señor. Fueron pasando los años, me hice maestra y estuve buscando, recuerdo ir a Lemos, por todos esos sitios, buscando cuentos canarios para niños. Curiosamente no existía nada y yo me enfadé, digo, caramba, pues si no existen los cuentos canarios, los hago yo. Así fue el principio de la escritura y luego ya seguí y no he parado hasta ahora, ¿no? Siempre quise estudiar una carrera y me vi absolutamente apoyada. Mi padre, sobre todo, quería que estudiara arquitectura, pero yo siempre me fui por las letras. Mi madre había estudiado algunos años de la carrera y siempre me inculcó, cosa que le agradezco mucho: nunca dependas de nadie, nunca dependas de un marido, nunca dependas, ten tu propia carrera y tal. Y en el caso de la historia siempre me gustó. Hubo una casualidad, que fue que había un contrato para entrar a trabajar en la Casa Museo León y Castillo para catalogar el museo. Y bueno, pues me contrataron para la Casa Museo León y Castillo, y ahí comenzó mi carrera de gestión cultural para catalogar el museo. Y bueno, y esos son los inicios de la Casa León y Castillo al área de música del Cabildo, a luego la Casa de Colón, a la historia, a lo que todos está en mi carrera conocidos, y ya enfoqué la carrera fuera de la enseñanza para dedicarme al mundo de los museos y de la gestión cultural. Es de casualidad todo, o sea, yo estoy en el instituto estudiando y de repente aparece una profesora de inglés, que es Otilia Basso, que va a dar unos cursos de teatro, de los cuales me apunto, y aquello me atrae un montón. Detrás de Otilia vino su hermano Eduardo Basso, estuvo como 2 años preparándonos, y a partir de ahí me voy al Hierro a vivir y me ofertan trabajar en cultura en el Cabildo.
Y durante 2 años estoy en Cultura trabajando con una consejera que era del Cabildo, una consejera estupenda que era Esther, que tiene muchas ganas de cambiar el tema de la cultura en el Hierro, y empezamos a hacer de todo lo que no se había hecho hasta ese momento. Desde conciertos, charlas, exposición de pintura, en fin. Y de ahí me voy a montar mi propio negocio, que es un bar de copas con actuaciones en el Hierro, que se llama El Chabelazo. Y cuando cierro El Chabelazo es cuando me propongo poner mi propia productora, que se llama Estos Pa' Calor, y que hay un grupo de mujeres trabajando detrás, y nada, y así llevamos ya la friolera de 10 años. Yo creo que desde el principio teníamos claro que queríamos pasarlo bien. O sea, no es nuestro primer trabajo, es nuestro segundo trabajo, nuestra fuente económica es otra, con lo cual eso está chachi, porque bueno, que te da dinero, perfecto, pero si vas ras con ras, pues tampoco pasa nada, porque tienes otra cosa que te sustenta. Entonces, nuestro lema era, esto va a durar hasta que nos riamos. Cuando dejemos de reírnos es que ya esto no está funcionando. Y por ahora nos seguimos riendo, y por ahora lo seguimos pasando bien. Mi interés por moverme es desde que nací. Era y soy muy inquieta, posiblemente rozando la hiperactividad, y siempre tuve claro que quería moverme. Realmente no tenía claro que era bailar, pero sí moverme. Evidentemente mi mundo está rodeado de música, y cuando había música todo iba mejor. Y lo que es la danza como tal apareció sobre los 9-10 años, con algunas clases que tuve puntualmente, y dije, esto es la bomba. Me cautivó, era una profesora francesa que llegó por casualidad a la isla y dio una clase de jazz. Y yo cuando la vi aparecer con las medias en el colegio en el que yo estudiaba, allí en Arrecife, el Cerolo, y me las vi con sus zapatillas, me volví loca. Yo de pequeña quería ser escritora, realmente no tenía ningún interés por el cine. Y entonces me dediqué durante un tiempo a escribir relatos y demás. La cuestión fue que cuando ya llegó el momento, ¿no?, en el que ya tienes que decidir qué quieres estudiar, no encontraba nada que formase para escribir literatura, ¿no? Entonces encontré la carrera de Comunicación Audiovisual. Fue una carrera que vi en principio con las asignaturas que tenía y demás, que me parecía muy creativa, que me parecía que me podía aportar cosas, que no sé, me parecía interesante, y me apunté y empecé a hacer la carrera. Pero mi interés por el cine tardó en llegar. Yo creo que ya fue como en tercero de carrera cuando me empezó a interesar, cuando ya empecé a hacer los primeros cortos, a ver a mis compañeros y compañeras realizando, a ver el trabajo actoral, cómo se pasaba, ¿no?, de ese papel a la pantalla. Entonces me empezó a estimular muchísimo. Dije, hostia, esto es increíble, en verdad, ¿no?, de ser capaz de redactar algo que salga de tu cabeza primero, que tenga un sentido en ese papel, y que luego seas capaz de llevarlo a la vida, ¿no?, a darle vida, que tenga alma, que tenga carne, que sean personas, ¿no?, que te puedas enamorar de ellos, puedas rechazarlos, puedas sentir mil cosas. A mí me parecía maravilloso. Julie tuvo un recorrido que para mí fue bastante poco esperado. No tenía ni idea que una peli tan pequeña, financiada en parte con crowdfunding, luego con un productor, pues llegase a festivales como el Festival de Cine de Málaga, ganase premios, y luego todo el recorrido que hizo, ¿no?, a nivel internacional. Y bueno, obviamente todavía me parece hasta extraño recordar esos momentos. Para mí sí que era muy importante tener estos dos temas que a mí me preocupan, básicamente, que es la ecología y el papel de la mujer en la vida en general, ¿no?, y que esté representada como debe estar representada. Y me parecía importante, ¿no?, el decir, bueno, si voy a hacer mi primera peli, quiero que se respeten ciertas cosas. Y ahí también, pues, sí me esmeré en que hubiese un porcentaje muy elevado de mujeres. Quería que fuesen todas las directoras de departamento. No lo conseguí, porque luego también pues entró un productor y obviamente había luchas internas. Pero bueno, quedó, la verdad es que bastante elevado. Las mujeres representan la mitad de la población mundial, pero sus derechos todavía están en un segundo plano en muchos ámbitos, y la cultura es un ejemplo de ello. Aunque se trata de un sector en el que cada vez hay más mujeres, esto no significa que reciban el mismo reconocimiento que los hombres.
A lo largo de mi carrera profesional, lo que he sentido es el peso del techo de cristal. Cuando conseguimos acceder a determinados puestos, siempre sentimos, ¿no?, la falta de oportunidades para acceder a otros puestos de mayor responsabilidad, ¿no?, donde nunca llegamos, ¿no?, por ese techo de cristal, que es algo muy sutil, pero que está ahí. Y el paternalismo. Da igual la edad que tengamos, da igual los conocimientos que tengamos, la experiencia. A veces, por parte hablo de mi experiencia, ¿no?, pero por parte de algunos hombres con los que he podido trabajar a lo largo de mi carrera, a lo largo de estos casi, 25 años, ese tono paternalista, como se denomina de hace algunos años, el mansplaining, ¿no? Siempre somos las eternas aprendizas, ¿no? Siempre estamos en formación, siempre nos tienen que enseñar algo, porque no sabemos, ¿no? Cuando yo llego al Cabildo, yo soy una persona joven y la consejera también es una persona joven. El que aquello estuviera siempre llevado por hombres, que llegaran dos chicas jóvenes a manejar el cotarro, pues no fue plato de buen gusto y se nos hizo saber. Y dependiendo de con quién nos reuniéramos, a mí directamente me decían que no entrara. Recuerdo ahora una reunión con unos artesanos que me dejaron fuera, ¿no?, porque mi opinión no iba a servir para nada. Los técnicos suelen ser hombres, ¿sabes? Y ahí que venga a mandarte una mujer o que venga a decirte las cosas una mujer es complicado. Por ejemplo, si pongo un ejemplo, estoy llevando una gala y llego al escenario donde está la gala, toda la gente que trabaja para la gala son hombres, todos. El que pone la luz, el que pone el sonido, el que pone las plataformas, el que pone el decorado. Entonces, ir a decirles cómo quieres las cosas, hay gente con la que trabajo muy bien, pero hay otros hombres con los que no. Yo a las 3 me tengo que ir, pásamelo por escrito, yo eso no lo tengo que hacer yo, en fin, y eso sigue estando igual, eso no ha cambiado nada. Dificultad para desarrollar mi profesión yo no he encontrado. Sí la encontré quizás a la hora de abrir mi primera academia, yo necesitaba una financiación, o incluso ya después de tenerla abierta, a la hora de financiar por parte de las financieras o de los bancos, donde yo necesitaba que fuese mi compañero, mi pareja conmigo, ¿no? Él tenía más facilidad quizás a la hora de conseguir esa financiación económica, cosa que yo no tenía. No sé por qué, yo lo pienso muchas veces, porque tiene que venir él a firmar, si lo estoy pidiendo yo para mí, ¿entiendes? Son cosas que, pero bueno, me imagino que sería de la época también. Sí, yo creo que he tenido trabas por dos motivos, por ser mujer y ser joven. O sea, eso ya me ha dificultado el acceso a muchas cosas, ¿no? No quiere decir que no lo haya logrado, pero sí que he tenido dificultades y sí que he visto que han puesto en duda mis capacidades y que he tenido que demostrar más, que he tenido que imponerme, incluso que ser más agresiva a la hora de comunicarme. Dirigir equipos, ¿no? Cómo dirigir equipos sin que seas ninguneada, cómo dirigir equipos sin que tu actor te diga cómo tienes que dirigirlo o qué plano tienes que hacer o que el productor, ¿no? Entonces, de repente estás ahí como constantemente poniendo límites y es muy cansino, ¿no? Porque, bueno, a mí me gustaría poder crear desde la tranquilidad y no desde la tensión. Al final lo que tiene es tensión constante, ¿no? A ver por dónde me voy a sentir agredida, porque al final es una cuestión de espacios, ¿no? Y de respeto de espacios. Reconozco que a muchas mujeres lo ha tenido difícil, que la mujer en general en la historia lo ha tenido difícil. No difícil, dificilísimo. No olvides que hubo un tiempo que la mujer, si escribía algo, se escondía, porque era como un delito, como un pecado escribir. Eso es así. Y costó durante un tiempo largo de la historia que una mujer escritora fuera reconocida normal como un hombre que escribe no como los hombres, sino escribe desde su percepción de mujer, desde su ser
femenino y los hombres desde el masculino, cada uno desde cómo es. Yo empecé a trabajar en el año 76, acababa de morirse Franco. Y claro, yo pues luché mucho por tener el trabajo. Si eras la conservadora, la gente te miraba como secretaria. Decían, no, que yo puedo atender. No, yo hasta que no venga. Eso pasaba mucho en los años 70 porque la ciudadanía, pues lógicamente la sociedad era mucho más machista que ahora. Eso no quiere decir que a lo largo del tiempo no hayamos encontrado dificultades. Pero en el caso de, al ser funcionaria de carrera y al tener una oposición, pues lógicamente hemos tenido igualdad en lo que significa de sueldo. Es más la percepción social que lo que haya tenido yo como funcionaria del Cabildo, igualdad desde el principio. Es más la percepción social que tiene de tu persona, que siempre en la percepción social hay un hombre que lo va a hacer mejor que tú, un compañero que lo va a hacer mejor que tú, porque al fin y al cabo, si eres mujer, pues aunque tengas una carrera, puedes servir el café. Eso en aquella época era habitual, pero en el caso de cualquier tema de igualdad en el trabajo y tal, al ser funcionaria, pues había igualdad. Pero sí, en aquellos primeros tiempos, luego ya a partir de los años 90 menos, pero en aquellos primeros tiempos sí había que hacerse un hueco por decir, no, que la técnica soy yo. Lo que es el trato, los coreógrafos, los directores, las directoras, creo que no, que la danza contemporánea ha hecho y puede servir de referente porque ha hecho un majo y limpio con el clásico. No tenemos prototipos, yo cojo a un hombre igual que el hombre me coge a mí, no hay un prototipo de belleza, no tienes que ser delgada, cuasi perfecta, con una expresión maravillosa. Se sufre, en ballet se sufre bello, o sea, incluso cuando sufre, pero en contemporáneo sale al escenario con una naturalidad y pienso que es un lugar de reivindicación para nosotras maravilloso, porque no hay absolutamente nada que yo tenga estereotipado, como en el clásico, por ejemplo, que me parece una disciplina maravillosa, que no estoy diciendo que no, pero bueno, que el contemporáneo nació de eso, de romper de estas clases. Sí he sentido en momentos determinados ciertos comentarios o comportamientos que estaban dirigidos, en fin, los he sufrido por ser mujer. Un hombre no los hubiera sufrido. Entonces eso, en un momento determinado, muy pronto, en el 2002, 2003, cuando estrené La Tierra es la Luna, me chocó. Fíjate, yo que siempre he tenido como muy buena intención y digo, pero ¿por qué estos comentarios? Y sí me molestaron, pero digamos que al final lo que hice fue cerrar la puerta a eso y decir, yo voy a contar historias como creo que las tengo que contar. Esta es mi forma de contar historias. Soy mujer y las cuento así. A lo mejor otra mujer las cuenta de otra manera y otro hombre las cuenta de otra manera. Entonces al final somos creadores, hombres o mujeres, que queremos contar nuestras historias. Lo que sí es verdad y es muy importante, y por eso también he estado muy implicada en esa defensa, se deben articular mecanismos a nivel de las instituciones para que seamos más mujeres las que también contamos las historias. Porque las historias, en todas las historias hay una parte de uno mismo, ¿no? Y el mundo no solo lo ven los hombres, también lo vemos las mujeres. Según estadísticas del Ministerio de Cultura de España, en el año 2021, el 50,4% de las personas ocupadas que desarrollan su actividad laboral en el ámbito cultural son mujeres. Escritoras, periodistas, lingüistas, artistas, archivistas y bibliotecarias. Sin embargo, el 82% de los teatros, museos y otros equipamientos culturales están dirigidos por hombres. Mi principal reto yo creo que fue compaginar familia
y trabajo profesión, ¿no? Vamos a llamarlo profesión. Yo fui madre muy joven, con 22 años, yo me fui con 20 años a Fuerteventura. Yo hasta el último día de mis 3 embarazos di clase y a la semana ya estaba trabajando otra vez. O sea, a la semana ya estaba repuesta y con mi capazo, mi bebé, con la ayuda de mis alumnas mayores o alguna mamá que hacemos trueque. Yo le di clase gratis, tú me cuidas al niño o la niña ese ratito, esa tarde. Y con coche para arriba y para abajo, llevando a mis hijos pequeñitos. Eso quizás fue lo más duro, ¿no? Y después fui madre y bueno, sí, claro, hay que tener mucha determinación en aquella época para no rendirte a decir dejo el trabajo o tal, sino en aquella época que éramos muy militantes, decía no. Entonces, pues, ha costado muchos esfuerzos que me imagino que a un varón no le hubiera costado absolutamente nada. Tú piensas que en el mundo de la gestión cultural pues trabajábamos por la tarde, teníamos actividades, estábamos aquí hasta las 9 o 10 de la noche. Las actividades, si tienes niños pequeños y tal, pues en aquella época no es como ahora que se ve prácticamente normal, sino toda la familia decía tienes que dejar el trabajo porque la niña siempre está cuidando a la gente, etc. Pues sí, y te crea una conciencia de culpa que evidentemente en aquella época, que como te decía antes éramos muy militantes, decía nada, te crea la conciencia de culpa, pero yo no voy a rebajar. Entonces todas estas cosas te pesan, por supuesto, ¿no? Mi condición de mujer y mi condición de madre ha hecho que yo no haya abordado todos los proyectos que me hubiesen gustado. Yo he tenido que pararlo, primero para cuidar a mi madre, que fue maravilloso, y decidí eso. Y segundo, para cuidar a mi hijo. Y por las circunstancias y las características especiales de mi hijo, pues yo he podido trabajar mucho menos de lo que me hubiese gustado, ¿no? Pero tenía que elegir madre o directora, elegí madre, sin dejar nunca de ser directora. Es decir, yo hacía proyectos pues más pequeños que podía abordar, pero sí es verdad que eso me ha condicionado muchísimo como mujer. Yo me sentía mal y me debatía entre... porque si me iba a casa y dejaba algo a medias o no me implicaba al 100% o no le dedicaba todo el día o no acababa las 20.000 tareas que tenía pendientes por ir a casa y prepararle la cena a mi hijo, por ejemplo, me sentía mal, me debatía entre soy una mala profesional o tenía que elegir entre, ¿no?, lo que para mí era ser una mala profesional, que es la idea que te meten en la cabeza, ¿no?, o ser una mala madre. Después te das cuenta que no eres ni una cosa ni la otra, que puedes atender a tu familia y que puedes ser una buena profesional, ¿no? Al ser madre, ahí sí hay una brecha, porque mis ayudas no son iguales y mi cuerpo es quien está encima de un escenario y después de un parto y de otro parto necesitas ayuda, pero ahí ya irías hilando con la falta de ayuda que tienes, por ejemplo, con el sistema sanitario, que si te partes un hueso tienes 9 sesiones en una fisioterapia, pero si te hacen una cesárea tienes 0. Entonces es como, mi madre, ¿y ahora cómo hago para meter este cuerpo? La lactancia, todo esto era muy duro y que tú veías que tu compañero, evidente, no lo tiene, ¿no? Yo, aunque seguí bailando, pues tuve cesáreas, entonces a los 3 meses me incorporé a bailar porque si no me moría, básicamente con un control de una fisioterapia que yo me pagaba para recuperar todo el abdomen, la fuerza, etcétera, porque es muy potente no solo el embarazo, sino lo que viene después. Y aunque yo tuviera ese apoyo, lo que estaba claro es que yo no podía estar con una mente creativa, con una niña cada 3 horas, entonces hubo momentos que no, pero de nada que pude, con la ayuda de mi familia, de mi pareja, y pues nos íbamos incorporando. Pero está claro que si ese apoyo, tú eres madre soltera o directamente no lo tienes en tu casa, es difícil. Otro dato ilustrativo se observa si tenemos en cuenta a las mujeres como público.
Según el Anuario Estadístico de España en 2018, las mujeres son más consumidoras de espectáculo, en un 32,9% con respecto al 26,8% de los hombres, o de libros, en un 66,5% en comparación con el 57,6% de los hombres. A lo que se suman datos por áreas, como por ejemplo el hecho de que el 64% de estudiantes de comunicación audiovisual sean mujeres. Nosotros de chicos solamente tenemos al técnico, el resto somos todas mujeres. ¿Por qué? Pues porque seguramente en el hierro nos encontramos fácil. A las personas que nos gusta esto, nos vemos y nos reconocemos. Entonces, pues un día hablando en mi casa, surgió el tema de hacer la empresa y a partir de ahí se han ido sumando y cada vez somos más. Ser mujer siempre cuesta más. Por lo menos bajo mi punto de vista. El hombre lo tiene más fácil en la vida. Ser mujer es más complicado. Con lo cual, claro que lo he tenido difícil, pero no como en cualquier otro trabajo, me refiero. Si hubiera sido hombre, las cosas hubieran sido más fáciles, seguro. Seguro. Porque además, cuando yo veo que la cosa se enturbia, yo mando al técnico de sonido y la cosa se desenturbia. O sea que sí, que sí sigue existiendo. Tenemos una asociación de escuelas de danza de Fuerteventura, donde somos 22 escuelas, y de esas 22 escuelas, 20 somos mujeres. Yo creo que a veces se nos tendría que tener un poquitito más en cuenta y no tener que estar luchando tanto porque se nos vea, porque se nos oiga, porque se nos escuche. Creo que nuestro trabajo está ahí y lo exponemos. Estamos haciendo 20.000 actos todo el año y luchando para que se nos deje hacer un ensayo general en un auditorio, para que se nos ceda un espacio. Lo estamos consiguiendo, poco a poco, vamos a ver, ahí vamos en la línea, pero nos cuesta mucho. Y a veces ves tú la compañía, una compañía dirigida quizás a lo mejor por un hombre y tiene más facilidad de conseguir un escenario que una mujer, no sé. La industria tal y como está concebida es machista, sí, porque es desigual. O sea, está mirando hacia un solo lado, desprotegiendo el otro y además también la ausencia, ¿no? La ausencia de mujeres en la Academia del Cine, la ausencia de mujeres en muchos espacios de toma de decisiones, de poder, etcétera, pues hacen que falte nosotras, la otra edad, ¿no? ¿Dónde estamos nosotras? ¿No estamos representadas? O si estamos representadas, estamos mal representadas, ¿no? Con una mirada completamente absurda y estereotipada de lo que se supone que es ser mujer, ¿no? Y creo que también con la asociación, con CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, se ha conseguido un cambio muy drástico, que creo que está teniendo repercusión ahora en toda la cantidad de películas que estamos viendo en el cine español, de un boom de acceso a las mujeres a poder ser financiadas y poder sacar adelante sus proyectos, ¿no? Entonces, creo que esa balanza está empezando a equilibrarse, ¿no? Estamos en ese camino de que se equilibre, de que haya un apoyo, que haya un grupo, que haya un lugar de seguridad, que se replanteen las fórmulas, ¿no? Que incluso ya a la gente le parezca raro que en el equipo solo haya hombres, es decir, que eso ya te salta la palanca. Eso no ocurría antes, ¿no? Antes como, hola, sí, perdón, ¿me llamas? Ahora ya está, es incómodo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí sí que se están consiguiendo cosas y tengo la suerte de poder estar viviendo como todo ese proceso de cambio, ¿no? Cuando yo conozco el informe de CIMA, el primer informe que hace CIMA sobre la participación de mujeres en la ficción, en las series de ficción televisiva, que ahora, pues, en fin, en todas las casas se ven series continuamente. Para mí fue como un gran choque, porque sí conocía los datos de los largometrajes de ficción y documental, pero no conocía los datos de televisión. Y me encuentro con que solo una
de las 39 series que se produjeron ese año en España, solo una está escrita y dirigida por una mujer, de 39. Y eso me pareció... Y ahí, hablándolo con otra amiga y compañera, actriz y madre, planteamos la mirada propia. Creo que tenemos que reflexionar sobre esto, creo que tenemos que hacer una jornada para distintos colectivos, desde niños a adolescentes y a público adulto, se enfocaron de esa manera. Y esa reflexión, que se sepa quién cuenta las historias. No es lo mismo que me la cuente una mujer a que me la cuente un hombre. Y también las mujeres debemos contarla. Quizás lo que he hecho de menos es apoyos a creadoras, que somos las que tenemos que mostrar cómo estamos en esta profesión. Y cuando me dicen si soy feminista en mis creaciones, yo digo soy mujer. O sea, mi punto de vista es de una mujer. Los artistas, las artistas tienen muchas dificultades para profesionalizarse. Por eso es muy importante el asociacionismo. Las asociaciones, y en este caso las asociaciones de mujeres artistas que promueven y que con sus acciones, con sus actividades y con sus informes están promoviendo y están concienciando a la sociedad sobre un problema que nos afecta. En el caso concreto de Canarias, y bueno, en el ámbito de Gran Canaria, Artemisia, Arte Más Mujeres, que desde hace ya años está haciendo una labor muy importante, creo que han contribuido a, por lo menos, a visibilizar el problema. Esto también es una labor a la que se dedica MAP, Mujeres en las Artes Visuales, que es una asociación a nivel nacional que tiene un número importante de socias en Canarias. Y porque a veces esto parece que es una sensación. Tengo la sensación de que no se están programando a mujeres. Tengo la sensación de que no hay muchas mujeres dirigiendo museos. No es una sensación. No es que lo percibamos o no así. Ahí están los informes y los datos. Los datos hablan por sí solos, ¿no? No puedo decirle aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor, no. No, cualquier tiempo pasado fue pasado, pero mejor es este tiempo para las mujeres que ahora mismo nos atrevemos, porque a lo mejor antiguamente había muchas mujeres que tenían ilusión por escribir, que sabían hacerlo, pero no se atrevían a dar el paso. Entonces, pero hoy ya sí, afortunadamente, hay muchas mujeres que se atreven a dar ese paso y eso es fantástico, porque así, pues, entre más hay, pues, más se fomenta la lectura y la escritura y todo eso, ¿no? Esto no puede ser un coto cerrado de unas pocas personas, ni muchísimo menos. Yo noto que cada vez hay más directoras de festival, más creadoras y tenemos más peso. Sinceramente lo noto así y me siento súper agradecida de que yo esté en este sector. Ya se nos escucha más. Todavía nos queda una larga trayectoria, pero yo creo que está en nuestras manos, creo que lo estamos logrando y sobre todo conseguir esa motivación en estas nuevas generaciones que empiezan, motivarlas y que se sientan empoderadas, ¿vale? Sobre todo la mujer, que seremos tan capaces, a pesar de que somos mayoría en la danza, ser tan capaces de llegar tan lejos como lo son ellos, poder dirigir una compañía, poder formar tu propio ballet, que se nos escuche más, que se nos vea, hacernos más visibles como empresarias también, más visibles como a la hora de dirigir, o a lo mejor una compañía, un cuerpo de baile, ¿verdad? Que no solamente sea ella la docente, ella la bailarina, no. Ella también la directora, ella también la empresaria que es capaz de sacar,
estar representado, que se nos conozca, que se nos valore nuestro trabajo fuera. Sí que creo que hay que seguir trabajando para visibilizar y para que las mujeres estén presentes en ese sector de las artes visuales, como artistas, como gestoras, como críticas de arte, como galeristas, como comisarias, como directoras de museo. Hace falta que estén ahí, ¿no? Y que sean visibles. Yo creo que el talento está repartido a partes iguales. El talento está repartido, hay muchísimo talento, pero hay una parte del talento, de una parte de la sociedad, o de la mitad, para ser más exactos, que está oculto, que no se conoce, que no se visibiliza, ¿no? Hemos mejorado respecto a la mujer en la cultura, pues yo creo que tenemos mayor visibilidad, que uno de los objetivos principales que debe de cubrir cualquier institución pública, privada, que quiera colaborar o incentivar la cultura. O sea, visibilidad de la mujer. Y pienso que hay menos tabú y se trabaja con mayor honestidad cualquier tipo de trabajo. Es decir, antes, cuando trabajabas desde un aspecto muy femenino, a lo mejor te acusaban de que eras una feminista radical, o ahora veo como que todos estos temas femeninos no solo te inspiran, sino también están más aceptados por el público, que lo ven de otra forma, ¿no? Es decir, ahora yo me puedo permitir el lujo de hablar de 10 mujeres que no conocen nadie, y eso puede llegar a interesar. Se ha creado como un movimiento que pienso que es muy positivo. Las faltas de ayuda siguen estando a nivel de creación, bailarina, de producción. Que estamos todo el rato ganando derechos, perdiendo derechos, ganando derechos, perdiendo derechos. Entonces, creo que es una cuestión de lobby, presión y no desaparecer. O sea, es súper importante que estemos unidas, que estemos ahí y que nos apoyemos entre todas. A mí me parece que damos pasos hacia atrás, que lo que habíamos avanzado, en este momento estamos un poquito hacia atrás. Y yo creo que solamente se puede arreglar trabajando en ello, y todo lo que se pueda dar de información a la gente que viene ahora nueva, hay que darla. Pero no podemos echar la culpa solo a las instituciones públicas. En cuestión de la mujer, el objetivo principal que yo pienso que deberíamos de seguir absolutamente todos, incluidas las personas de a pie, es la educación. Educación con planes culturales, educación en donde tú enseñas realmente la figura de la mujer, y sobre todo en Canarias, mi madre, una fuerza que tienen las mujeres en las familias de antes, en las familias de ahora, trabajadoras. Lo que creo que debemos pensar y reflexionar de cómo transmitirlo a los jóvenes para que podamos llegar a conseguirlo, porque yo creo que se puede conseguir. Pero hay que buscar el camino, ¿no?, más adecuado para que ellos entiendan esta necesidad y no la vean como una lucha agresiva, ¿no? La vean como una necesidad de los seres humanos, hombres y mujeres. Las mujeres creadoras y profesionales de la cultura se enfrentan a muchos obstáculos en términos de igualdad de acceso al mercado cultural y creativo. Siguen siendo necesarias iniciativas que apoyen, entre otras, a las mujeres en el acceso a puestos de liderazgo, promuevan la igualdad salarial, el acceso a la financiación, la mejora del equilibrio entre la vida laboral y personal, o el trabajo de cuidado no remunerado. Y aunque cada vez aparecen más referentes femeninos en este sector, el reto es conseguir una mayor visibilidad y promover la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad. Hasta que llegue ese momento, sigue siendo necesario poner en valor el trabajo de todas las mujeres que, superando obstáculos y prejuicios, han logrado dejar su huella en el ámbito de la cultura en general y en Canarias en particular, en muchos casos, abriendo puertas para las nuevas generaciones.
Pero es duro saber que siempre tenemos que estar demostrando todo, ¿no? Lo que te decía, tengo que demostrar más. Y después dices, ¿por qué tengo que estar demostrándolo más? O sea, no tiene lógica, no tiene sentido cuando la mujer siempre ha sido relevante, ¿no? Y tenemos que hacer fuerza. Y solo es muy difícil, pero si estamos unidos yo creo que por lo menos que se nos escuche, por lo menos que se nos tenga en cuenta. El mundo, somos la mitad de la población. Si nosotras no contamos lo que pensamos y creemos, si el 80, el 70%, el 90% de las historias la cuenta un hombre, algo ahí falla. Creo que trabajando con esa perspectiva, con esos proyectos que visibilicen, que creen modelos determinados de mujeres y nosotras mismas, que a lo mejor podemos ser modelos. No lo he pensado nunca, pero ahora la gente me pregunta a mí, o sea, ¿te estás convirtiendo en una referencia? ¿Y yo una referencia? Pues sí, porque dices, eres una directora de un centro, ¿entiendes? Y se puede hacer, y se puede hacer con un equipo de mujeres, ¿entiendes? Entonces, eso yo creo que ese trabajo, día a día, porque es un trabajo callado y diario, de que tenemos que hacerlo, tenemos que estar ahí. El mundo tiene que caminar así. Es saber lo que somos, lo que hemos sido, para saber lo que somos y para proyectarnos, para que se proyecte también el futuro. Por un lado veo que hay una apertura de mente, ¿no? Que hay temas que se están debatiendo que son muy interesantes, pero por otro veo también comportamientos muy retrógrados, comportamientos machistas, comportamientos racistas. Entonces, bueno, el tema, la situación actual está bastante compleja, no solamente en España. Ya sabemos cuál es el problema, lo sabemos desde siempre, pero vamos a dar un paso más allá. No es solo el 8 de marzo, las mujeres no son un tema, las mujeres son la mitad de la sociedad. Hay que ir avanzando, tenemos que ir ya hacia otras estrategias, que nos incluyan en una exposición colectiva, que nos inviten a una mesa de debate para decir qué mal estamos, qué poca visibilidad, qué pocas ayudas, qué poca presencia. No, vamos a pedir estar en los puestos donde se toman las decisiones, estar ahí presentes, participar y poner en marcha ya acciones que reviertan la situación. ¿Hacia dónde deberíamos avanzar? En lo que cada una quiera, libremente, en lo que cada una quiera, pero con libertad y sin sentirse aplastada por nadie, ni por mujeres ni por hombres, sino en la libertad de la mujer. Es que a mí me parece tan importante vivir libre, ¿sabes? Vivir libre con tu pensamiento, con tu vida, con tu trabajo. Es que es una maravilla. Cuando descubres la libertad, es una maravilla. ¿Por qué no lo podemos tener todo? Somos creadoras y creo que ahí está el quid de la cuestión, que nos sigan dejando crear. Dada esta realidad, es necesario identificar y poner de manifiesto avances y logros iniciales, pero también detectar aquellos aspectos en los que se necesitan más refuerzos. Y para ello, qué mejor forma de hacerlo que de la mano de algunas de las protagonistas de los principales subsectores de la cultura en Canarias: literatura, teatro, danza, música, patrimonio cultural y audiovisual, a través de la narración de su experiencia y las dificultades a las que han tenido que enfrentarse para el desarrollo de su labor por el hecho de ser mujer. Un relato en primera persona que presenta distintas visiones con el propósito de poner de manifiesto la postura y abordar posibles situaciones de mejora y cambio. Estas historias se transforman en un claro ejemplo de los retos pendientes, de la necesidad de superar las importantes desigualdades de género que aún persisten en la creación y producción cultural, para lograr una presencia equilibrada en igualdad de condiciones de mujeres y hombres y, en consecuencia, mejorar la oferta cultural de Canarias.